Familia, buenos días. Es un gusto dirigirme nuevamente a ti. Yo quiero animarte que esta mañana que estamos celebrando de alguna manera la resurrección de Jesucristo, tengamos esto en nuestro corazón cada día, no solamente este día. Hoy se celebra en muchas partes, pues se reconoce este sacrificio y esta resurrección de Jesús. Y quiero leerte rápidamente Juan capítulo 11, verso 25. Esto le dijo a Marta, ¿verdad? Y le dijo, porque Marta le reclamaba: Señor, si hubiera estado antes, no hubiera muerto mi hermano Lázaro. Pero Jesús le dijo esto, que hoy tiene que ser una base para nuestra fe en el cristianismo. Dice: yo soy la resurrección. Le dijo a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le pregunta: ¿crees esto? Yo te pregunto esta mañana, ¿tú crees esto? Porque si crees que Jesucristo es la resurrección y la vida eterna, y que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá, entonces tenemos motivos más que suficientes de gozo. Dale un fuerte aplauso al Señor y vamos a comenzar con alabanza. Que Dios te bendiga mucho. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me sanó, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló.
venció. Glorioso día, tu sangre me rescató, tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es. Cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay otro nombre igual, Jesús. No hay otro nombre igual, Jesús. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable.
Hola, buenos días nuevamente. Pues feliz domingo, espero que Dios esté animándote, fortaleciéndote y que tú también estés buscándole con todo tu corazón al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta mañana yo quiero hablarte de lo importante que es tener una fe correcta, una fe basada en la palabra de Dios. Y yo puedo ver que hay dos fundamentos principales de la palabra. Una de ellas es precisamente el sacrificio de Jesús que hemos estado leyendo esta semana en la palabra, y otra de ellas es la gloriosa resurrección de Jesucristo. A veces nos cuesta ir directo al grano, pero yo creo que en lo que es las cosas de Dios, Dios no se anda con rodeos y la palabra es bien clara. Entonces yo quiero animarte a que tengamos esa fe bien firme en Jesucristo. Y bueno, para iniciar yo creo que abramos por favor nuestra Biblia en Mateo 28 y vamos a leer esta parte de la escritura. Mientras llegas ahí, pues vamos a orar, que Dios bendiga este tiempo, bendiga esta palabra, Él prepare nuestros corazones, Él nos limpie de toda distracción y que podamos entender y vivir la palabra de Dios. Así es de que vamos a Mateo 28 y mientras llegas ahí vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos gracias. Gracias porque tenemos en nuestro corazón, en nuestra vida, al Dios vivo, al Dios todopoderoso, aquel que fue a la cruz por nuestros pecados, pero que también resucitó con poder y gloria. En esta mañana te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Dice en Mateo capítulo 28, verso 1, pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Recuerda que los escribas y los sacerdotes habían pedido al gobierno romano que pusieran guardias en donde enterraron a Jesucristo, porque ellos decían Jesús había dicho que iba a resucitar, y no sé que vengan los discípulos y roben el cuerpo y digan que resucitó. Entonces tenían guardias ahí en la entrada al sepulcro, y dice que cuando vino este terremoto, cuando se presenta un ángel ahí para quitar la piedra, ellos caen como muertos. Versículo 5 dice, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, ¿verdad? Porque habían ido ahí a ver la tumba, preparar el cuerpo de Jesús. Mas el ángel respondió y dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar, porque fue donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. El Señor resucitó con poder, ¿verdad? Y el ángel que quitó la piedra estaba solamente para decirles a las mujeres que Jesús ya no estaba ahí, que Él estaba resucitado, y Él daba la encomienda, id a los discípulos y decidles lo que ha pasado. Hoy es el trabajo de la iglesia, tuyo y mío, que vayamos, ¿verdad? Y que llevemos esta noticia gloriosa de que nuestro Dios no está muerto. Nuestro Dios no es algo que puedas comprar o vender. Nuestro Dios no es obra de manos de hombre. Nuestro Dios es vivo y es todopoderoso. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y yo te animo que ahí en tu hogar le des un fuerte aplauso al Señor, porque Él lo merece. Él está vivo. Él regresó. Él resucitó. Y la palabra resucitar significa volver a la vida después de estar muerto. Él es nuestro Dios.
Él vive y vive en nuestros corazones. Así que démosle la gloria esta mañana, ¿sí? Y aquí yo puedo ver que entonces dice versículo 8, ellas, las mujeres que fueron a ver a Jesús, saliendo del sepulcro con temor, ¿sí? Y gran gozo. Fíjate, había temor por haber estado en la presencia de un ángel. Así tiene que ser nuestra vida, de temor, porque sabemos que vivimos en la presencia de Dios, pero también tenemos que tener ese gozo para llevar la palabra, para predicar, para orar, para animar a la gente, para reconocer que el tiempo de nuestra vida tiene un propósito aquí en la tierra, pero que vamos hacia el cielo con el Señor. Y que si Él resucitó, seguramente, porque lo dice su palabra, también nos resucitará. Entonces dice aquí que las mujeres iban con gran gozo y con temor, pero aún obedeciendo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Este tiene que ser hoy el trabajo de la iglesia. Si tenemos el gozo, la convicción, la seguridad de que Cristo resucitó, tenemos que adorar a Dios. Tenemos que rendirnos a la iglesia. No podemos vivir con tibieza, no podemos vivir con desánimo, no podemos vivir con desconfianza. Tenemos que abrazar los pies de nuestro Dios y adorarle. Verso 10. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. La base de la fe, la base del evangelio es esta: Cristo murió en la cruz. Pablo mismo lo dijo, porque me propuse ir delante de ustedes sin saber otra cosa más que de Cristo y este crucificado. Él llevaba la base del sacrificio de Cristo en la cruz por nuestra salvación, y obvio también la resurrección, porque si no hay una confianza en que Cristo murió por mí, tampoco podré considerar que Él resucitó, y tampoco tendré la esperanza de resurrección. Y déjame decirte que esta base gloriosa de sacrificio y resurrección solamente está en Jesús por cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios que Él vino a llamar a pecadores, vino a llamar a enfermos, y toda la humanidad somos pecadores, toda la humanidad estamos enfermos, tanto espiritual como moral como físicamente, y necesitamos esa seguridad, esa presencia, ese conocimiento. Y yo puedo ver cómo de verdad en estos tiempos, si nosotros no tenemos esa fe de la muerte y la resurrección de Cristo, entonces no podemos tener una fe verdadera. Tendremos quizás una religión, sea la que sea, pero no una fe. La fe verdadera viene de saber que Cristo murió en la cruz, pero que resucitó y hoy Él está vivo. Él no va a estar muriendo y resucitando cada vez que se nos antoje. Dice la Escritura en Hebreos que Él murió una sola vez por nuestros pecados para siempre. Él resucitó. Y ese sacrificio está latente hasta hoy, ¿sí? Pero Él está vivo. Y yo puedo ver cómo sin una fe cimentada en esto, no podemos tener una relación con Dios. Dios no tiene gente simpatizante. Él tiene hijos o no tiene nada. Dios es el que nos da, por la fe en estos dos puntos que te digo, la base para una sana doctrina. Si tú estás recibiendo alguna doctrina o enseñanza que no se cimente en lo que es la muerte de Cristo por nuestros pecados y su resurrección, seguramente estaremos en una doctrina que no es sana, una doctrina que no es correcta. Si yo no tengo esta base de la fe, la salvación no está en mí, no estoy seguro de mi salvación, no estoy seguro de mi resurrección, y tampoco estaré predicando el evangelio, porque también esto es la base del evangelio. Y quiero decirte que siempre va a haber oposición, y recuerda que Pablo decía, aún llorando lo decía, que había gente que eran enemigos de la cruz de Cristo. Hay gente que no cree en la muerte de Jesús
y no creen en la resurrección, pero nosotros sabemos que Él murió y resucitó por amor a nosotros. Y qué importante es esto. Y mira, vamos al versículo, estamos en Mateo 28, verso 11. Mientras ellas iban, y aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Ellos vieron cómo Jesús salió de la tumba, ellos vieron el terremoto en ese lugar, ellos vieron el ángel que descendió, ellos vieron las mujeres que llegaron a buscar el cuerpo de Jesús porque pensaban que estaba muerto. Sin embargo, ellos fueron, y dice aquí versículo 12, y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos, que vinieron de noche y lo hurtaron, dice, estando nosotros dormidos. Perdóname, pero la guardia no va a dormir. Si le toca el turno de la noche es para estar velando, ¿sí? Entonces aquí empezaron a surgir mentiras con respecto a la resurrección de Cristo. Verso 14, y dice: y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. La mentira, una mentira más de los sacerdotes, de los ancianos, de los religiosos que estaban opuestos a Jesús, aún en su muerte y resurrección. Era gente mala, gente tremenda. Ellos preferían su religión a realmente rendir su vida al Rey, Señor y Salvador Jesucristo. Verso 15 dice: y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Hoy mucha gente, muchas personas del pueblo de Dios judía no reconoce a Jesús aún como Señor y Salvador por esta mentira, por esta oposición del diablo y sus discípulos, ¿sí? Hasta el día de hoy, aún en todo el mundo, sigue subiendo esta mentira. Mucha gente no cree en Jesús, mucha gente no cree. Sin embargo, yo puedo ver que sin Él no podemos tener una fe verdadera. Sin Cristo, sin esta base del sacrificio y de la resurrección, no podemos tener ni la seguridad siquiera de nuestra vida eterna. Entonces, tan importante que esta mentira que se ha publicado no llegue a nuestros corazones. Hoy mucha gente no cree, simplemente no cree. No piensa nada. Pero mira, quiero que vayamos a Lucas, por favor. Lucas 16, 14. Lucas, capítulo 16, verso 14. Quiero que leamos esto. 14, Lucas 16, 14. Ya estamos aquí. Dice así: es Marcos, perdón. Marcos 16, 14. Marcos 16. Marcos 16, verso 14. Ya, dice aquí: finalmente se apareció a los 11 mismos, a sus discípulos. Dice aquí: estando ellos sentados a la mesa, y Jesús les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Fíjate, aún esta mentira que te hablaba entró de alguna manera en el corazón de los discípulos. Ellos habían caminado 3 años con Jesús, habían escuchado la palabra, sabían que Jesús iba a morir y que iba a resucitar. Sin embargo, ellos no lo creyeron. Y yo puedo ver cómo esto es fundamental en nosotros, el hecho de creer. Si tú vas a 1 Corintios capítulo 15, por favor. 1 Corintios capítulo 15. Versículo, vamos a leer del 1 al 6. 1 Corintios 15, del 1 al 6. Aquí está hablando Pablo a la iglesia, hablando precisamente sobre este tema, que como te digo es fundamental. Cristo resucitó, nosotros tenemos que creerlo. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
y si está vivo no morirá eternamente. Y preguntaba a Jesús, ¿puedes creer esto? ¿Crees esto? Capítulo 15 de 1 de Corintios dice, además os declaro, hermanos, está aquí hablando Pablo a la iglesia en Corinto, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. La base del evangelio es la muerte y la resurrección de Cristo. Os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis. Ellos ya habían escuchado el evangelio, recibieron el evangelio, como tú, como yo, como hoy. Mucha gente ha escuchado el evangelio de una o de otra manera, pero el evangelio de Dios ha sido escuchado por la gente. Pero dice versículo 2, por el cual asimismo, en el 1 nuevamente, hermanos, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Verso 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Fíjate las palabras de Pablo. Nosotros somos salvos si retenemos la palabra, si retenemos el evangelio, si retenemos la sana doctrina, si retenemos el hecho, ¿verdad? Si retenemos en nuestro corazón el hecho de que Jesús murió en la cruz y resucitó. Si nosotros esta parte la quitamos de nuestra fe, la quitamos de nuestra vida, creímos en vano. O mucha gente anda pues creyendo en vano. Y yo entiendo con esto que aquel que deja de confiar en la muerte y la resurrección de Cristo, simplemente ha creído en vano. ¿Sí? ¿Y cómo podemos saber quiénes son esas personas? Pues las que ya se desanimaron, las que ya andan en pecado, aquellas que pues ya no tienen pasión por Dios, que ya no quieren congregarse, aquellas que no están trabajando, ¿verdad? Con amor, predicando la palabra de Dios. Entonces dice aquí claramente que si retenemos la palabra que Pablo predica, que dijo, creímos, somos salvos, y si no, creímos en vano. Versículo 3, ¿por qué decía esto Pablo? Porque primeramente os he enseñado que asimismo, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Dile que está junto a ti, esto es la base. Cristo murió por mis pecados. Yo creo en Jesús, creo en Él y estoy seguro y estoy firme hasta que Dios me llame de que Cristo murió por mis pecados conforme a las Escrituras. Versículo 4, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Es seguro la resurrección de Cristo. Tiene que ser la base, es la base de una fe verdadera, porque esta base en una fe verdadera traerá una transformación verdadera a los discípulos. Y yo te digo así, todos los discípulos, cuando Jesús fue detenido, todos huyeron. Solamente el más cercano fue Pedro, que andaba por ahí, pues nada más observando, ¿verdad? Y él había dicho que no iba a negar al Señor. Sin embargo, el Señor le mostró que antes de que el gallo cantara 2 veces, Pedro le iba a negar 3 veces. Solamente Pedro andaba por ahí cerca, pero también negándole. Recuerda que hay un evangelio donde dice que aún cuando le dijeron, tú también andabas con Jesús, él empezó a maldecir y a decir groserías para que creyeran que no era un discípulo de Jesús. Él tuvo temor a que ahí también lo apresaran y que lo mataran, pero ese tiempo no era para Pedro, para que Pedro fuera detenido, era el tiempo para que Jesús fuera detenido, para que él fuera, pues fuera muerto por nosotros en la cruz. En Hechos capítulo 2, quiero que vayas por allá, por favor. Vamos
al verso 32, yo te decía, cuando uno recibe realmente el fundamento, la base en la fe de lo que es la muerte y la resurrección de Cristo, eso nos transforma. ¿Por qué? Porque nos da certeza, nos da seguridad de que el Señor es el Todopoderoso y que también nos resucitará. Y entonces, estando Pedro ahí con un grupo de personas en un tiempo de enseñanza de la palabra, Pedro, lleno del Espíritu Santo, confiado en la muerte y la resurrección de Cristo, se pone de pie. Se pone de pie. Aquel que se escondió, aquel que corrió, aquel que un día hasta Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo, ¿verdad? Porque le decía a Jesús que no tenía que morir en la cruz, que se fueran a otro lado. Entonces, aquel que de alguna manera rechazó a Jesús, cuando Jesús resucita, él es transformado y entonces se levanta, dice ahí en el versículo 32, Hechos 2, se levanta delante de toda la gente y empieza a hablar de la palabra de Dios desde el tiempo de David. Y llega el versículo 32, dice, a este Jesús, ¿verdad? Habló hasta Jesús, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros, hablando de los discípulos, somos testigos. Dios nos está llamando a dar testimonio de Jesús, aquel que Dios resucitó, ¿sí? Así dice, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Versículo 36 dice, sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Le ha hecho Señor y Cristo. Él es Salvador, Él es todopoderoso. Verso 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué haremos? Esta es la pregunta que la gente tiene que hacerse, que todos tenemos que hacernos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer si Cristo murió y resucitó? ¿Qué vamos a hacer? Y dice, arrepiéntanse. El llamado de Dios es arrepiéntanse de todos los pecados, busquen a Jesús, bautícense por Jesús, en el nombre de Jesús. Y entonces recibiremos aún el regalo del Espíritu Santo. Yo puedo ver que hay de verdad, hay beneficios grandes, poderosos en lo que fue la muerte y la resurrección. Uno de ellos, o varios de ellos, está en Mateo 28, por favor. Vamos a Mateo 28. Yo quiero ver algunos beneficios, tanto para mi vida como para la vida de toda la humanidad. Beneficios por la resurrección de Cristo, por la muerte y la resurrección de Cristo. Dice ahí en el versículo 18 de Mateo 28, estos son los beneficios. Dice, Jesús se acercó, él ya resucitado, estaban los discípulos ahí reunidos. Dice, se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Este es uno de los beneficios. Hoy tenemos la fe puesta no en dioses falsos, no en religiones, no en personas. Tenemos una fe bien firme en aquel que es el Señor de todas las cosas. Dice claramente, Jesús lo declaró en su resurrección, que él ha recibido toda potestad, quiere decir todo poder ha recibido, toda autoridad, dice aquí, me es dada en el cielo y en la tierra. Mi amado, si tú crees que Cristo ha resucitado y está en tu corazón, tienes el que es el mero mero, no hay nadie más. Tenemos al Todopoderoso, tenemos de verdad tantas cosas que la gente solamente ve en nosotros bendición.
Y a veces les dice, piensan que tenemos buena suerte, pero la suerte no existe. Existe la bendición o la maldición. Y mucha gente prefiere vivir en la maldición por no aceptar a Jesús en su corazón como Señor y Salvador. El Jesús que murió en la cruz y resucitó. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y aquel que vive no morirá jamás. ¿Crees esto? Y yo te lo vuelvo a preguntar. ¿Por qué? Porque Jesús recibió del Padre toda autoridad en los cielos y en la tierra. Estamos con el vencedor. Estamos con el ganador. En nosotros no habrá pérdida. Aún en esta vida, pase lo que pase, el Señor tiene nuestras vidas en sus manos. Dice versículo 19, por tanto, id y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es ahora la comisión, una comisión que sería imposible sin Cristo en nuestro corazón. Hoy podemos ir y predicar el Evangelio, ir y hacer discípulos para Cristo. ¿Sí? Dice aquí versículo 20, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, no les tenemos que enseñar lo nuestro o cosas que no son de la palabra. Tenemos que enseñar a la gente la voluntad y la palabra de Dios. Dice aquí, otro de los privilegios es que podemos predicar, que podemos enseñar la palabra, ¿sí? Y fíjate, otro privilegio más, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Todos los días. Jesús no se va. Jesús está con nosotros todos los días y dice ahí, hasta el fin del mundo. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Estamos con el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Romanos 8:34, rápidamente por favor, vamos al libro de Romanos 8, capítulo 8, verso 34. Romanos 8:34. Dice así la palabra de Dios. Beneficios de la resurrección. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Antes no teníamos oportunidad de salvación, hoy la tenemos porque Cristo ha muerto y ha resucitado. Dice también verso 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Mi amado, esta es mi confianza. Cristo murió por mis pecados, pagó todos mis pecados, resucitó con poder y autoridad y hoy está sentado a la diestra de Dios, está intercediendo por mí. Esto no quiere decir que yo voy a pecar voluntariamente, pero cada error, cada situación que yo no quiero, pero que fallamos, el Señor siempre está intercediendo por ti y por mí. Si tú tienes en tu corazón al Cristo resucitado, Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida eterna. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. Así es que yo te animo esta mañana, amado, necesitas invitar a Jesús resucitado y necesitas que Él llene tu corazón, que Él esté de verdad presente en todas tus decisiones. Nosotros que tenemos que tomar decisiones en base a la muerte y la resurrección de Cristo. Si el cristiano tomara esta decisión, la vida, estoy completamente seguro de que cambiaría. Desgraciadamente nuestros pecados, maldades, infidelidades a Dios han hecho una separación. Y yo entiendo con esto que hoy Dios está haciendo un llamado. Y el llamado es tanto para la iglesia como para la gente que no le conoce. Hoy hay un llamado muy fuerte de parte de Dios, pero que es para vida eterna o para muerte, según la decisión que tomemos. Si tú vas al libro de Hechos, capítulo 17, por favor, vamos a leer Hechos 17, versículo 30. Pablo hablando a la iglesia también, dice aquí, si ya llegaste, por favor, vamos a leerlo. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia.
cuando no conocíamos a Dios, éramos ignorantes y hacíamos todo tipo de maldades y pecados, y no solamente pues no solamente disfrutábamos de esa maldad y de ese pecado, sino que también nos jactábamos de lo que hacíamos. Pero como dice aquí Pablo, eran tiempos de ignorancia, y Dios pasa por alto la ignorancia, mas no la rebeldía. Todos los que ahora conocemos de Dios y la palabra de Dios, Dios nos dice, esto ya no es para este tiempo. Toda maldad, todo pecado ha quedado atrás. Y entonces vuelvo a leer lo que Pablo dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios quiere, mi amado, que te arrepientas. Familia, Dios quiere que nos arrepintamos. Tú que quizás nunca has escuchado o habías leído la palabra de Dios, Dios quiere de ti, para que puedas entrar a una vida de bendición. Lo primero que necesitamos es arrepentimiento, ¿sí? Dios manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Versículo 31. ¿Por qué Dios manda a todos? Dice a todos, a toda la humanidad. Verso 31. Nos da el motivo: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Fíjate, Dios ha establecido un día del juicio, y ese juicio vendrá sobre tu vida, y vendrá sobre mi vida, y sobre la vida de todas las personas, de todas las generaciones, de todo el mundo. Viene el día del juicio de Dios. ¿Cómo estarás delante de Dios? ¿Entrarás a la resurrección de Cristo o irás a terminar tu vida en el infierno? Ahí será la eternidad. Aquí todo es pasajero, mi amado, todo en esta vida es pasajero. Mucha gente piensa vivir aquí por la eternidad, pero eso es imposible. Tenemos que entrar al juicio de Dios, porque así lo dice, que Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo. Y déjame decirte que cada día estamos más cerca de ese día. Dice aquí que el Señor juzgará con justicia. Todo lo que hemos hecho, Dios lo juzgará. Pero si nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, dice la palabra de Dios, que Dios pasará por alto nuestros pecados pasados, nuestra ignorancia. Pero aquellos que conocemos, hoy tenemos que prepararnos para ese día, ¿sí? Dice aquí, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. La muerte de Cristo Jesús trajo también el juicio a toda la tierra. ¿Por qué? Porque no tenemos opciones. Solamente es: o recibes a Jesús en tu corazón y eres salvo, o lo rechazas, o te haces que te lavas las manos y simplemente no lo aceptas. Pero aquel que tiene a Jesús en su corazón, como Pablo decía, si retienes lo que os he enseñado, sois salvos. Versículo 32 dice: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, ¿qué es lo que pasó? Yo encuentro aquí tres tipos de personas. Cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, dice, unos se burlaban, ¿verdad? Se burlaban. Hay mucha gente que hoy se burla de la palabra, hace chistes. Y déjame decirte, tú eres cristiano, de una vez aprovecho para decirte, mi amado, si tú eres cristiano, no hagas chistes de Jesús, no hagas chistes de las cosas de la palabra de Dios. Eso es detestable para Dios. Las cosas de Dios son serias, las cosas de Dios son santas, las cosas de Dios son poderosas. Cuando yo escucho alguna persona, ¿verdad?, que cuenta algún chiste, lo llamo y le digo, ¿sabes qué? La palabra de Dios no es para burlarse. En aquel entonces dice que muchos se burlaron. Pablo les habló y les dijo, va a venir un juicio de Dios. Y la gente se burlaba. Arrepiéntanse. Y la gente se burlaba, ¿sí? ¿Tú eres de esos? Porque tú eres de esos. Tienes un problema muy grande con Dios, ¿sí? Dice aquí, unos se burlaban y otros decían,
ya te oiremos acerca de esto otro día, otra vez. ¿Por qué? Porque tenían sus ocupaciones. Decían que nunca tuvieron tiempo para Dios. ¿Tú crees que cuando tú llegues delante de Dios, el Señor te va a tener tiempo para ti? Claro que no, porque el tiempo es ahora, es en esta vida, es en esta tierra. Aquí es la decisión. Y dice aquí que aquí vemos dos tipos de personas que rechazaron a Cristo. Rechazaron las palabras, rechazaron el evangelio. Versículo 33. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Se fue, digo, está bien, ustedes no quieren, está bien. Y yo así lo hago con la gente. Mira, Dios no le ruega a la gente. Nosotros tenemos que rogarle a Dios, porque Él es santo, Él es puro, Él es todopoderoso, Él es creador de los cielos y la tierra. Nosotros somos simples pecadores, ¿sí? Y Dios no nos va a rogar a nosotros. Dice por eso aquí, Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, dice una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Fíjate qué increíble. La mayoría, te das cuenta, dos tipos de personas rechazan a Jesús, pero una parte creyó. Yo te animo a que tú seas de esa parte que cree, de esa parte que vive el sacrificio y la resurrección de Cristo. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de mí. ¿Cuál de estas tres personas eres tú? ¿Eres aquel que se burla? Porque si te burlas, el juicio de Dios ya está sobre tu vida. ¿Eres aquel que no tiene tiempo? El juicio de Dios también está sobre tu vida. Pero si tú eres de los que creyeron, yo sé que la salvación de Dios está en tu vida, está en tu corazón, y que con todas las situaciones y todos los problemas que puedas pasar, el Señor te levantará, el Señor te sostendrá, el Señor te bendecirá. Así que esta mañana yo quiero orar que Dios sea el que haga ese cambio en nuestro corazón. Lo único que nosotros tenemos que hacer es, como dice la palabra, arrepentirnos. Arrepiéntete esta mañana. Reconoce que Cristo murió y resucitó para nuestro beneficio. Voy a orar, y si es tu voluntad orar conmigo, hazlo. Y si no, pues puedes burlarte, porque hay gente que así lo hace. Puedes decir: yo no tengo tiempo, tengo mi religión. Hazlo. Pero si tú eres de los que creen en Jesús, ora conmigo. O si tú habiendo sido del otro tipo de personas, hoy puedes decirle: Señor, perdóname, yo no sabía que había un juicio, pero el juicio viene sobre toda la humanidad. Si es que cierra tus ojos ahí y vamos a orar. Pues Padre, en esta mañana te damos gracias, porque tú eres bueno, porque tú nos amas, porque en medio de toda maldad y pecado en el que hemos vivido, tú hoy nos das la oportunidad de entrar a tu reino, de transformar nuestra vida, de tener segura nuestra resurrección. Todos moriremos un día, pero no todos resucitarán para gloria en el cielo contigo. Muchos resucitarán para terror, para dolor eterno en el infierno. Pero Señor, hoy te pedimos, los que escuchamos, Padre, perdónanos, nos arrepentimos de todos nuestros pecados, queremos caminar contigo, queremos tener una vida diferente, una vida nueva, una vida resucitada. Aún aquellos que han tenido, que hoy tienen una fe muerta, Señor, yo te pido, resucita su fe también, resucita su fe, Señor, que la gente despierte y entienda que hay un juicio de Dios que está por venir a toda la humanidad. Señor, sálvanos de ese juicio, libéranos, Señor, pero entendemos también que está en nosotros el arrepentimiento y la búsqueda de tu Hijo Jesús. Te damos gracias esta mañana, Señor, porque tú nos animas a no ser de los que se burlan, a no ser de los que no tienen tiempo para ti, sino a ser de aquellos que verdaderamente creen en ti para salvación y vida eterna. Gracias, Jesús, porque hoy sé, hoy entiendo, hoy creo, Señor, que tú eres la resurrección y la vida eterna. Gracias, Señor, porque aunque muera, viviré, porque tengo mi fe puesta en ti, Jesucristo. Y así será en cada persona, en el nombre todopoderoso
de Cristo Jesús. Amén. Mi amado, que Dios te bendiga. Busca a Jesús. Él es la resurrección y la vida eterna para ti y para mí. Que Dios te bendiga. Nos vemos el próximo jueves, primero Dios.